YouTube es una plataforma que desde hace 10 años reina en el mundo, ahora más que nunca. Comenzó siendo simplemente un medio de difusión de vídeos y se ha convertido en el epicentro de todo, la publicidad, las noticias. Se ha convertido en lo primero que vemos al levantarnos. Ya no vemos noticias, ahora vemos YouTube, porque están las noticias, ahí está todo. Y lo último. Y ahora, YouTube Kids. YouTube Kids va a marcar un antes y un después, igual que hizo YouTube. Como bien dice la palabra, YouTube Kids, niños, es un YouTube menor, un YouTube chiquitito. Pero ¿qué tiene YouTube Kids que no dé ya YouTube? Porque sabéis que hoy día los niños ven YouTube. De hecho, los niños ven mucho Minecraft, los niños ven muchísimos youtubers que directamente suben contenido de juegos, manualidades, y ven cosas que no tenían que ver. Y aquí es donde entra lo interesante de YouTube Kids, en intentar controlar los padres lo que ven sus hijos. Más que nada porque YouTube es tan grande, es un gigante, es Google al fin y al cabo, que puede ser algo muy bueno y a la misma vez también puede ser algo muy negativo si vuestros hijos dan con un contenido que no tienen que dar, que hoy día en YouTube es muy fácil. El buscador, das al play y ahí lo tienes. ¿Qué nos ofrece YouTube Kids? Para los padres, seguridad, configuración, vamos a poder configurar todo, vamos a poder decirle a qué hora queréis que eso pueda funcionar y a qué hora queréis que se acabe, para que vuestros hijos cuando sean las 8 de la noche y le den al play, diga que no, que hay que irse a dormir. No tiene datos de registro. ¿Esto para qué sirve? Pues esto es muy simple, sirve para que da igual lo que veas porque no se va a quedar registrado, ya que estamos hablando de contenido de niños, todo. De tal forma que no se interactúa. ¿Qué tiene esto de bueno? Pues que no comparten los vídeos en ningún lado, son niños. No hay que estar compartiendo en redes sociales. No comentan, que eso da lugar a que no haya comentarios negativos ni comentarios vejatorios. Se suprime totalmente. No se da like o dislike tampoco. Simplemente se consume el contenido. La publicidad, que la hay, va ligada al contenido, o sea, no al perfil. Estamos hablando de que da igual que tú seas una persona que tienes un hijo que ve siempre en Amazon la misma ropa, los mismos juguetes, que no te van a poner ese tipo de publicidad, sino que van a ponértelo en base a lo que tú ya has visto. ¿Que te gusta ver Pokémon? Pues te van a poner cosas de publicidad de Pokémon en ese momento. Y la configuración se puede hacer según edad, o sea, desde barbolitos hasta un poquito más grandes. Si tu hijo tiene 3 años no le vas a poner que vea lo mismo que si tiene 8. Lógicamente son contenidos distintos y tienen que estar también filtrados. ¿Cómo funciona esto? Esto funciona por un algoritmo. El algoritmo está en constante crecimiento y sí que es cierto que en un principio puede que te encuentres con alguna cosa que digas tú, esto no quiero que lo vea mi hijo. Nada grave, pero sí que aún así puede que el filtro no sea tampoco exactamente perfecto. Pero ahí es donde tú, el padre, tiene que estar muy atento y directamente dejar el comentario y eso se elimina al momento. Y poco a poco vas haciendo grande la comunidad de YouTube Kids, que acaba de salir, pero que poco a poco se va a convertir, ya te digo, en algo espectacular. Hay tutoriales para que esos niños aprendan a tocar esa canción con un piano o directamente aprendan a dibujar en base a la canción. Bueno, te enseña muchísimas cosas en los tutoriales. Está directamente un apartado que es el de música, de recomendados, de explorar. Los recomendados son en base a lo que tú directamente has visto ya. Siempre pues muy parecido al de YouTube, genérico, pero en este caso más destinado a los niños. Depende de lo que tú valores como adecuado o no adecuado, pues es lo que le va a ir saliendo a tu hijo. Entonces en un principio sí que es conveniente que estés un poco al pendiente y ya después te vas a poder desentender totalmente y eso es lo bueno, lo positivo. Que no tenga que estar el padre ahí encima de ver qué estás viendo a cada momento. ¿Qué tiene de bueno para los niños? Además de todo lo que os he comentado, que beneficia a los padres y el tema de los tutoriales es muy bueno, es que es fácil, es súper fácil. Si ya a ellos les parece fácil YouTube normal, este es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque hay muchos niños que todavía no saben escribir, no saben poner qué letras según qué, pero les proporcionan un pedazo de botón rojo con un micrófono para que los niños hablen Pokémon, Heidi, yo qué sé, Minecraft. Y eso directamente lo detecta. De hecho, hay un patrón ya lo que es destinado a detectar la voz del niño. Recomendados, explorar, programas, aprender y música. Esas son las pestañas que tiene YouTube Kids. También hay otra que es visualización anterior. Directamente recomendado te va a dar también para que visualices aquello que ya has visto. Los niños son muy propensos al tema de quiero ver otra vez este capítulo, entonces ya, pues se lo facilitan para que ellos lo vean directamente. Dictar búsqueda, como os he dicho, es genial. Y
El tema del horario, como digo, es una cosa que está muy bien para que el niño cuando llegue cierta hora y vea que eso no le funciona y que aparece ahí una carita como de dormido, que diga, ah, pues mira, se han acabado los dibujos, como ocurre en la tele, ah, pues ya no hay más dibujos. Y eso está súper bien, así que estoy muy contenta porque esto va creciendo poco a poco y cuando yo tenga hijos probablemente esto sea ya, esté implementado y sea lo más normal del mundo y mis hijos pues puedan ver, además de aquello que yo ya previamente pues he seleccionado, YouTube Kids. Así que nada, espero que os haya gustado y ya me contaréis vuestra experiencia, si habéis usado YouTube Kids con vuestros hijos o vosotros mismos probándolo. La aplicación es gratuita, la tenéis en Android y en iOS. También decir que te permite conectarlo con Chromecast, ¿vale? Con vuestros aparatos Chromecast de cualquier habitación, lo que sea, y aparece ahí el botón de Chromecast para que los niños también sepan de forma muy fácil mandarlo a la televisión. Hasta el próximo. Chao.